Ok. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Saben que como bueno, suelo acostumbrar en el canal, subo ciertas recomendaciones o conversaciones. O bueno, conversaciones no, porque no estoy conversando con nadie, estoy en un monólogo. Pero mis opiniones, mis observaciones sobre películas, series y anime. Am, y casualmente me daba el arrebato. Yo creo que este video no va a tener casi edición. Pero acabo de terminar de ver, bueno, acabo de terminar, hace un par de horas vi Simón, la película venezolana que está en Netflix. Si la quieren ver, está disponible, la pueden ver desde ya. Que fue nominada a los Goya. Y que, bueno, cuenta la historia sobre un chico que participó en las protestas de 2014 y que actualmente está en Miami solicitando asilo, básicamente, ¿no? Em, Como dije, este video no va a tener demasiada edición. Yo, la verdad, me dio un poco por arrebato el grabar este video y poder expresar no solo las cosas buenas y las cosas malas que pueda tener la película de manera objetiva, sino incluso también las cosas que yo creo que, que destaca, que uno puede aprender, que uno puede darse cuenta, que uno puede descubrir gracias a esta película. Y de qué va realmente para aquellos que le pueda o no parecer interesante, ¿no? Para empezar por el principio, si eres venezolano, esta película capaz te pegue y te toque la fibra, ¿no? Em, si no eres venezolano, te invito a que la veas, que descubras capaz un poco de nuestra historia reciente, de lo que nos ha tocado vivir como venezolanos, tanto a los que seguimos aquí en Venezuela como a tantos aquellos y tantísimas personas que les ha tocado emigrar. Para que capaz comprendas, si eres una persona ajena a la cultura venezolana y a la situación que nos ha tocado vivir, em, para que comprendas un poco y capaz puedes empatizar o no, eso ya depende de cada quien, em, y que también, no sé, capaz nos sirva para combatir un poco em, esta, no sé, xenofobia, ¿no? Que nos ha tocado, porque es entendible, pues es entendible que si llega una cantidad insana, porque es insana la cantidad de gente que le ha tocado emigrar de Venezuela, que le ha tocado salir del país en búsqueda de capaz un mejor futuro. Y por ejemplo, si llegan a tu país, es normal que surja un rechazo, porque no es algo gradual, sino que de pronto pueden llegarte 1 millón de personas del país vecino y es entendible que se desarrolle un rechazo. Pero no venimos a conversar de eso hoy. De verdad no quiero meterme en ese tema realmente. Pero si eres una persona que obviamente no es de nacionalidad venezolana o no está informada respecto a todo lo que ha sucedido en los años anteriores, hace como 10 años, em, te invito a que la veas, pues. Te invito a que le des una oportunidad y que no solo la disfrutes, sino que también te sirva eso, un poquito de aprendizaje. Porque, bueno, al final hay 1 millón de puntos de vista, hay 1 millón de maneras de observar, de apreciar, de mm, percibir 1 millón de situaciones. Muy bien, vamos a la película. A lo que me ha parecido, esto va a estar 1 millón, o sea, va a haber 1 millón de spoilers, va a estar minado de cosas que pasan durante la película, perdón. Y es entendible si quieres dejar de ver el video, disculpa, este video en este momento y quieres ir a ver la película para descubrirlo por ti mismo. Muy bien. Para empezar, como dije, la película trata sobre Simón, que es un chico que le tocó emigrar a Miami y que está solicitando asilo porque se encuentra de manera ilegal en Miami. Y bueno, básicamente te cuenta el por qué tuvo que emigrar, el por qué se encuentra en Miami de manera ilegal. Y él, debido a solicitar el asilo, lo solicita porque tiene miedo de ser perseguido o bueno, o de que lo vayan a capturar, a apresar si vuelve aquí a Venezuela.
Y bueno, luego más adelante en la historia te va contando el cómo, o sea, el cómo él fue en su momento, en 2014. Todo esto obviamente está basado en historias reales, pero la historia es ficticia. Am, el cómo fue un dirigente político que, digamos, fue de los que dirigió las protestas en 2014, era estudiante, ta 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 ta. ¿Qué es lo que me parece bueno de esta historia? Para resumir. Primero, eso, que trata las protestas de 2014. em, Protestas de las cuales no voy a confirmar ni negar que participé. em, y las cuales yo creo que afectaron, que iniciaron un movimiento revolucionario aquí en Venezuela, que luego fueron continuadas en 2016 y en 2017, am, y que retratan la situación de las protestas y lo que provocó las protestas, que en este caso en la película se traduce en detenimientos arbitrarios por parte del gobierno y posteriormente tortura, básicamente. Tortura a aquellos que estaban en contra del gobierno o que actuaban en contra del gobierno. Y que en cierto modo la película se centra en el sentimiento de culpa, en el sentimiento de impotencia, en el sentimiento de intento de valentía por tratar de cambiar el país, de salvar el país a través de estas protestas, ¿no? Tratar de cambiar el gobierno, cambiar las ideas de la gente y que de esa manera darle capaz al país un mejor futuro. Lo cual me parece muy inteligente, que está muy bien logrado. Honestamente yo conecté mucho con esa parte. Me parece que no enfocarlo tanto en la parte política, sino eso, en las situaciones que les tocó vivir a las personas que intentaron combatir, que se opusieron en ese momento al gobierno, es una de las mejores maneras de haber demostrado la historia, la situación que de verdad se vivió y el miedo que vivíamos los jóvenes en esa época, todos los que éramos estudiantes, y el miedo que le teníamos al gobierno, a las posibilidades que había de que te fuera a suceder algo, de que llegara a pasar como en la película, que llegaran al punto de detenerte y torturarte. Y por otro lado, que me parece también muy inteligente y muy bien logrado esta película, mostrar el cómo les ha tocado vivir, que no digo que este sea el caso de todo el mundo, pero en muchos casos la situación de llegar a un país, llegar con o sin papeles, porque hay muchísima gente que se ha ido del país y que no tiene documentación. Llegas a un país tristemente de manera ilegal, pero no llegas a, o sea, no es que llegues a cometer crímenes, o sea, tú llegas es a trabajar, así sea de lavaplatos, así sea de limpieza. O sea, la idea no es llegar a otro país de ilegal para cometer ilegalidades, no. Es llegar al país para buscar un mejor futuro. Y ese es el otro lado de lo que nos muestra esta película, y es esa lucha constante y esa culpa que viven, que sufren y con la que pelean constantemente todas estas personas que les tocó huir. Porque realmente, por ejemplo, lo que hace durante la película el personaje de Simón es que, bueno, huyó de Venezuela sin avisarle a nadie, sin decirle nada a nadie, por su sentimiento de culpa y por la impotencia que sufría. Y al final te va mostrando el cómo, intentando hacer las cosas bien, se puede lograr avanzar, se puede lograr conseguir algo, y que tristemente la culpa de intentar hacer las cosas bien, a pesar de que hayan terminado mal, no... ¿Cómo decirlo? Lo importante es llegar a ese punto de perdonarte a ti mismo, porque por mucho que quizás la culpa sea de alguien más o la culpa sea tuya, lo importante es perdonarte a ti y perdonar a los demás. Porque
también otro aspecto muy muy importante y que lo vas viendo a medida que la historia avanza y sobre todo sobre el final, es que todos hacemos las cosas por un motivo, que puede ser bueno o malo, pero que la mayoría lo hacemos para que nosotros, o sea, tú mismo como persona y tus seres queridos estén bien. Porque tristemente hay un momento de la película donde, otra vez, spoiler, a Simón lo traicionan, alguien lo traiciona y lo terminan deteniendo, que eso es lo que lleva a que lo torturen posteriormente. Y esta persona, más adelante, Simón se la consigue, él estando ya en el exilio y estando después de haber salido de Venezuela y estando en Miami. Y tú te sientes como, o sea, una de las cosas muy increíbles que siento que hace Simón es enseñarte o lograrte, o sea, que te sientas igual que Simón y decir, es que yo le metería un puñetazo en la cara a esta persona y lo revienta, o sea, lo reventaría yo a golpes. Para luego empatizar con esa otra persona y darte cuenta de que esa otra persona lo hizo porque se vio amenazado, porque sus seres queridos se vieron amenazados y él lo único que quería era que esas personas estuvieran bien. Porque tristemente, por ese hecho, o sea, si tú o sea, tú obviamente, por mucho que no te quieras sentir culpable, tú vas a poner y anteponer a tus familiares, a tus seres queridos, mucho antes que capaz a una persona medio conocida o un medio amigo que tengas. Em, pero no quiero decir que todo el mundo sea así o que todo el mundo vaya a reaccionar de esa manera o que todo el mundo pudiera o no actuar de esa manera. Lo que quiero decir es como que, bueno, al final cada quien tiene sus motivos. Como digo, pueden ser o pueden parecerte mejores o peores. Y lo más importante es que nada es blanco y negro. Hasta el punto, o sea, tristemente la vida es gris. Va en un matiz muy amplio de grises. Algunos más oscuros y otros más claros, pero la vida no es blanco y negro. Y también otra de las cosas, para no alargar demasiado el video, es que la película retrata perfectamente el cómo muchos de los venezolanos nos sentimos respecto a las acciones que toma el gobierno. O sea, sabemos el objetivo del gobierno, pero muchas veces han tomado acciones o mecanismos para, no sé cómo decirlo, meternos este miedo, este psicoterror en nuestra cabeza para anularnos, para hacernos menos, con métodos capaz unos más violentos que otros, pero y que como, bueno, como este gobierno, hay 1 millón de gobiernos en el mundo que capaz ya lo hayan hecho, que lo sigan haciendo y que lo seguirán haciendo, y darnos cuenta de que muchas veces los gobiernos lo logran, porque estas tácticas funcionaron hace un montón de años y siguen funcionando y van a seguir funcionando, porque por algo las siguen haciendo, porque funcionan, y simplemente lo que quieren hacer es romper tu alma. En este caso de Simón, acabar con el alma y el espíritu de un líder político, de un líder activista estudiantil. Porque obviamente estos grandes grupos, gobiernos, llámalos como quieras, no van a reventar a un líder. O sea, esto no es una guerra en la cual eliminas al líder del otro, del otro bando, ¿no? Al final esto es una guerra política, una guerra de ideales, y si tú rompes el espíritu, si quiebras el espíritu de un líder y logras que él se detenga, todos los que vienen detrás de él se van a detener. Y pasa con un montón de movimientos a lo largo de todo el planeta Tierra y de toda la historia. Y eso es lo que termina pasando en la historia de Simón. Lo quiebran a él, tristemente a costa de un amigo de él. Y no sé, o sea, te enseña muchísimo de también, capaz, no sé,
yo conecto un montón y extrapolo, ¿no? O sea, quiero decir, traslado muchas de las cosas que hay en la película a la vida real porque lo he vivido durante toda mi vida aquí en Venezuela. Pero te enseña y te hace comprender un montón de acciones, un montón de momentos a nivel histórico o a lo largo de los últimos años, de la última década, o de las últimas 2 décadas incluso, de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido y el cómo, el por qué han sucedido. Y muchas veces es difícil de explicar, es difícil de hacer entender a la gente que no vive aquí en Venezuela y que no le ha tocado vivir em, el por qué y el cómo se dan. Incluso al final de la película hay un momento donde en la entrevista del asilo le preguntan al protagonista Simón que por qué lo soltaron. O sea, si después de haberlo retenido y después de haberlo torturado, ¿por qué lo soltaron? Si ellos no obtuvieron nada em, a cambio en ese momento. Y es como él dice, o sea, es que lo que ellos quieren, hacen eso. Llegan, te traen, te torturan, te revientan, te rompen. Y en el momento en el que estés roto, te sueltan. Porque saben que no vas a seguir. Saben que no vas a continuar. Saben que no vas a seguir peleando, que no vas a ser un problema para ellos. Y al final lo logran. Porque al final Simón se termina yendo del país. Es como borrar una mancha, ¿no? De un plato. Y terminas comprendiendo el que hay muchas veces que tú crees que no les diste nada, pero en el momento en el que te rindes, por X o Y razón, en la película obviamente hay un momento donde lo quiebran y tú dices, hasta aquí. O sea, vete. O sea, tú dices, te entiendo, vete. Le dices al protagonista, no hace falta, sigue, vete, no sigas peleando. Y comprendes el porqué, entiendes el porqué. Y a veces es eso, no hace falta que hagas nada por ellos, sino que ellos ya lograron su cometido con toda la tortura que te han hecho. Ya te han quebrado el espíritu, te han quebrado el alma. Y tristemente, muy tristemente, eso es lo que le hacen a muchos de los líderes, a no ser que llegue ese punto, quiero decir, este tipo de líderes políticos, opositores, a no ser que llegue ese punto en el que, ¿cómo se dice? No sé, te vuelvas un mártir, ¿no? Y que la cosa se vaya de las manos y entonces ahí sí es como que los gobiernos de pronto tienen que tomar acción contra el líder de manera violenta para, para detener el resto, para detener al resto de la gente. Em, no sé, creo que me fui mucho por la parte, no sé, política y simbólica de la película. Pido disculpas por eso. No, no es mi intención que este video fuera así. La película, honestamente, pienso que hubiera podido ganar un Goya, hubiera podido ser una película de Oscar si se hubieran centrado en la parte de la tortura, eh, o lo hubieran hecho un poco más dramática. No sé, porque siento que así es como un poco no sé, la idea, ¿no? La fórmula de Oscar. Pero, por otro lado, hicieron muy bien lo que hicieron, que fue eso, mostrar la situación actual de los venezolanos afuera, que les ha tocado emigrar, y mostrar el por qué muchos de ellos tuvieron que emigrar, el por qué muchos a día de hoy viven con culpa, viven con ataques de pánico, viven con estrés postraumático, eh, y con un sinfín de capaz dificultades para adaptarse a la sociedad o problemas psicológicos, problemas de salud mental. Que no digo que esto sea en todos los casos, vuelvo y repito, esto es por extrapolar ciertas situaciones. Habrá un montón de gente que se habrá ido con todo el gusto. Habrá un montón de gente que se habrá ido con un gran disgusto por dentro. Pero, como digo, esta película retrata un caso puntual con, digamos, un contexto específico. Y al mismo tiempo es capaz de abarcar un espectro muy, muy grande. Sin más, no me quiero enrollar demasiado, no quiero seguir tipo soltando aquí chapa ni enrollarme demasiado más.
De verdad, muchísimas gracias a quienes vean este video. De nuevo, lo hago porque me gustó mucho la película después de... O sea, honestamente no tenía tantas expectativas al ser una película que, bueno, trate temas tan delicados y relacionados con la política aquí en Venezuela. Pero lo ha hecho de una manera muy, muy buena. Creo que se merece la nominación a los Goya perfectamente. Obviamente hay cosas que capaz pueda hacer mal y capaz hay cosas que puedan no entender personas que sean ajenas a la cultura venezolana o incluso a nuestra jerga, la manera de hablar. Pero nada, les invito a que descubran un pedacito de la historia moderna, contemporánea, reciente de Venezuela, aunque no sea una historia bonita, pero que al mismo tiempo es una historia de esperanza, una historia de perdón y una historia de capaz eso, empatizar con los demás. Sin más, como siempre, los invito a que dejen su like para saber que este video les gustó, que este tipo de formatos hablando sobre películas, series, anime, les está gustando. También eso me ayuda a que lleguemos a más personas porque recomienda el video a más personas. Y bueno, también te puedes suscribir para no perderte nada del contenido que subo. Pido disculpas si fui demasiado pesado con este video. Y también disculpas a la gente que suele venir al canal a ver recomendaciones o a charlas de este estilo. Y que estaba un poco parado las últimas semanas. Pero créanme que voy a hacer lo posible por lo menos traer un par de videos a la semana. Para que podamos seguir eso, debatiendo en los comentarios, como siempre. Si ya vieron la película y les gustó o tienen opiniones, la pueden dejar en los comentarios. Y también, si no la han visto y bueno, les pareció interesante, también lo pueden dejar en los comentarios y decir, mira, sí, me gustó, gracias. Y nada, cuídense el dulce, que bonito anda suelto y nos vemos en un próximo video. Chau.